Bien, este es el segundo de la serie de 3 vídeos dedicados a la literatura clásica, contenidos que están en la unidad didáctica 8 entre las páginas 156 y 158. En este vídeo vamos a ver las ideas más importantes de la literatura latina, las principales obras y autores. Lo primero que hay que saber es que la literatura latina, que los romanos, si bien conquistaron Grecia y la dominaron militarmente, nunca consiguieron superar el nivel cultural y artístico de esta civilización. Y sobre todo al principio la admiraron mucho y se dedicaron a imitar toda su arte. La literatura latina la podemos segmentar igual que hicimos con la griega en 3 periodos. La época arcaica, un periodo clásico y por último, año 100 aproximadamente, y está caracterizado por la influencia griega. De esta época apenas solo quedan algunos fragmentos de obras históricas, de himnos, de textos legales, administrativos, y no es hasta el siglo III a.C. cuando empieza a haber escritores reconocidos. Lo que también hay que conocer y saber de la época arcaica es que la comedia fue el género que más se desarrolló, y aquí hay que conocer a 2 autores, Plauto y Terencio. El siguiente periodo es el periodo clásico, o también llamado Edad de Oro, que abarca desde ese año 100 hasta la muerte de César Augusto en el 14 después de Cristo. Y en este periodo clásico se pueden establecer 2 etapas. Por un lado, la República y por otro lado, el imperio del propio Augusto. En la República, en el primer siglo antes de Cristo, se cultivan la poesía lírica, donde hay que destacar a Catulo, la historiografía, es decir, textos históricos, donde los más importantes son Julio César y Salustio, y la oratoria, que era el arte de crear y pronunciar discursos, y su principal representante es Cicerón. En la época del Imperio de Augusto podemos hablar de 2 grandes géneros, la epopeya y la poesía lírica. La epopeya, evidentemente, sigue los modelos griegos. Su autor más importante es Virgilio, que compuso la Eneida. En la Eneida cuenta cómo Eneas, uno de los héroes de la guerra de Troya, en el regreso hacia Italia acaba fundando Roma. Hay 2 poetas que hay que conocer, 2 poetas líricos que hay que conocer, que serían Horacio, que destaca por sus odas, y Ovidio, que escribió elegías, y 2 obras muy importantes, el Ars Amandi, que es un libro de consejos para el amor, y las Metamorfosis, donde se recoge gran parte de la mitología grecolatina. Estas obras son importantes porque tendrán gran influencia en el Renacimiento, por eso hay que conocerlas, el Ars Amandi y las Metamorfosis. Por último, la tercera etapa sería el periodo posclásico o Edad de Plata, entre los siglos I y después de Cristo. De esta época hay que conocer a Séneca, que fue un filósofo, y a algunos escritores satíricos como Marcial y Juvenal. La sátira es importante porque es un género propio de la literatura romana, no es un género copiado a los griegos. Y que la literatura latina es tan importante para nosotros porque hay muchos temas repetidos, tópicos literarios, que le dan nombre, como el Carpe Diem, que ya veremos más adelante. Bien, en definitiva, esto es lo que hay que conocer del periodo latino. Las 3 épocas, arcaica, periodo clásico o edad de oro, y periodo posclásico o edad de plata, que en la edad arcaica apenas solo conservamos unos fragmentos y la comedia fue el género que más se cultivó, con Plauto y Terencio, que el periodo clásico se puede dividir en 2
partes a su vez, la República y el Imperio de Augusto, Catulo, Julio César, Salusto y Cicerón, representantes de la poesía lírica, de la historiografía y de la oratoria, y en la época del Imperio de Augusto, la epopeya de Virgilio, la Eneida, que narra la historia de Eneas hasta que funda Roma, y Horacio y Ovidio como poetas líricos, uno muy importante por sus odas y Ovidio por su Arsamandi y sus metamorfosis. Por último, que en el periodo clásico, Edad de Plata, el autor más destacable es Séneca.